Vamos a comenzar la corrección de la actividad número 1 de álgebra correspondiente a números complejos. Vamos a analizar cuál era la resolución correcta de los ejercicios y cuáles fueron los errores más comunes que cometieron. Como un primer punto, una cosa que es recomendable que se acostumbren a hacer no solo para esta materia es leer bien las consignas y en muchos casos, como ocurría en leer las sugerencias que se les hace. Particularmente para el punto de verdadero o falso, que fue uno que les trajo bastante inconveniente, en la sección donde se encontraba el enunciado de las tareas, habíamos dejado una serie de sugerencias para que tengan en cuenta a la hora de resolver los ejercicios. Tenían que ver con lo siguiente. Las proposiciones matemáticas generalmente se dividen en dos grandes grupos, aquellas que hacen referencia a todos los elementos de un conjunto y aquellas que hacen referencia solo a uno o a alguno de los elementos de un conjunto, que se caracterizan básicamente por la presencia de la palabra existe. En muchos casos no dice directamente todos los elementos de un conjunto, pero si yo digo una oración como por ejemplo, un complejo y su conjugado tienen ángulos opuestos, al decir un complejo, sin darle ningún valor en particular, queda implícito que yo me estoy refiriendo con la frase un complejo a cualquier número complejo. Entonces, en ese caso, está implícito que se refiere a todos, por más que no lo diga explícitamente. Cuando yo tengo una proposición matemática que se refiere a todos los elementos de un conjunto, puede ocurrir dos cosas, que sea verdadera o que sea falsa. Si es falsa, como en la proposición hacía referencia a todos los elementos, con encontrar solamente uno que no la cumpla, ya está, y es suficiente para decir que la proposición es verdadera. Entonces, cuando yo tengo una proposición que se refiere a todos los elementos, con que yo encuentre un solo ejemplo donde falla, ya me alcanza ese ejemplo, que recibe el nombre de contraejemplo, para decir que la proposición es falsa. En cambio, si la proposición es verdadera, como se refiere a todos los elementos, sería en la práctica imposible hacer las cuentas uno por uno porque la mayoría de los conjuntos con los que tratamos números, particularmente los complejos, son infinitos. Entonces, en ese caso, para demostrar que algo es verdadero, lo que corresponde hacer es tomar un elemento genérico, por ejemplo, si estoy trabajando en forma binómica x, z igual a x más y por y probar que la propiedad es verdadera para x más y por y, sin darle ningún valor en particular. El otro tipo de proposición que me podría encontrar son las proposiciones que contienen la palabra existe, es decir, cuando establecen que algo es cierto para uno o al menos uno de los elementos del conjunto. En general, cuando en un conjunto dice existe un elemento que cumple tal propiedad, no es literalmente un elemento, sino debe interpretarse como al menos uno. Entonces, para probar que una propiedad que dice existe es verdadera, como se refiere al menos uno, con encontrar un ejemplo numérico que la verifica, se me alcanza para decir que es verdadera. En cambio, cuando yo digo existe algo que tiene tal propiedad en un determinado conjunto, para que eso sea falso, no puede cumplirse para ninguno de los elementos del conjunto. Entonces, cuando yo quiero demostrar que una propiedad que dice existe es falsa, lo que debo hacer es en realidad demostrar que se cumple para todos lo contrario, que eso implicaría que no se cumple para ninguno. Y para verificar que se cumple lo contrario para todos, corresponde hacer una demostración en forma genérica, como la que charlamos hace unos minutos, pero para el contrario de la proposición dada. Entonces, en definitiva, cuando yo tengo una proposición que se refiere a todos los elementos de un conjunto, para probar que es verdadera tengo que demostrarla para un elemento genérico. Para probar que es falsa, con encontrar un solo ejemplo con números alcanza. En cambio, cuando tengo una proposición que dice que existe algún elemento que cumple algo, para probar que es verdadera,
me basta con un ejemplo numérico y para mostrar que es falsa tengo que demostrar lo contrario para un elemento genérico para mostrar que se cumple lo contrario para todos. Bueno, eso era lo que estaba explicado en la introducción a la actividad como una serie de sugerencias o consejos. Basándonos en esto, vamos a analizar, por ejemplo, estas son las proposiciones que estaban en el punto 1 del tema 1. La primera dice, un complejo Z y su conjugado tienen el mismo modo. Entonces, esa proposición es verdadera. Para probar que es verdadera, como dice un complejo Z y su conjugado, ese complejo podría ser absolutamente cualquiera. No es ninguno en particular. Entonces, como podría ser cualquiera, está implícito que se refiere a todo complejo Z y su conjugado tienen el mismo módulo. Entonces, como es verdadero y se cumple para todos, corresponde demostrar. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, en la propiedad 1A, como corresponde demostrar, hay que hacerlo para un elemento genérico. Entonces decimos, sea Z igual a X más Y por Y, un complejo expresado en forma binomial. En muchos casos se les marcó como corrección que no declara un determinado elemento. Eso es porque quizás ustedes hacen cuentas con un determinado Z sin decir quién es. Se refiere a esto que yo acabo de hacer, es decir, quién es Z. En este caso, Z es X más Y por Y. A eso se refiere con declarar quién es Z o un determinado elemento. Si Z es ese elemento, entonces Z conjugado es X menos Y por Y, que es el número que tiene la misma parte real y opuesta a la parte imaginaria. Bueno, entonces para probar lo que me pide, tengo que calcular el módulo de cada uno de ellos. El módulo de Z, por definición, es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, y el módulo de Z conjugado va a ser la raíz cuadrada de X cuadrado más la componente imaginaria que es menos Y al cuadrado. Pero esto, por propiedades de los números reales, es lo mismo que la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado, y que esto es lo mismo que ya mostré, que es el módulo de Z. Entonces, lo que acabo de probar es que el módulo de Z conjugado es igual al módulo de Z, que es exactamente lo que me pedía la propiedad. Mostrar que un complejo y su conjugado tienen el mismo módulo. Aprovechamos este momento para hacer una aclaración muy importante. La componente imaginaria de un número complejo Z, como por ejemplo el que está definido ahí, es Y. No es correcto decir que la componente imaginaria de Z es Y por Y. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, nosotros definimos un número complejo como un par ordenado de números reales. El número I por I, si es un número real, I por I no es un número real, sino que es un complejo imaginario. Si quieren verlo de otra manera, una expresión equivalente a X más Y por Y es expresar el número complejo en su forma de par ordenado XY. Entonces simplemente la unidad imaginaria Y me dice cuál de estas dos componentes es la que corresponde a la imaginaria, que es la segunda componente del par ordenado, que es el número complejo. Entonces, es muy importante que eso quede claro. Las componentes, tanto real como imaginario, de un número complejo, por separado son números reales. Ambas se combinan para en un par ordenado formar un número complejo, porque por definición es un par ordenado de números reales. Así que recuerden, no es I por I la componente imaginaria de un número complejo, sino solamente I. Es decir, que si yo tengo el número Z igual a 2 más 3i, la componente imaginaria es 3, no 3i. Por eso ven que acá cuando calculé el módulo, utilicé en un caso solamente i y en el otro caso solamente menos i. Si uno en realidad acá agrega la unidad imaginaria, acá aparecería un menos 1 y en realidad acá me quedaría una resta que incluso hasta podría ser un número negativo,
que nunca podría llegar a ser un módulo. Bueno, pasemos al segundo punto. Este primero era verdadero. Pasemos al segundo. Dice, para todo par de complejos, ahí está clarita la palabra todo, el complemento del producto W por Z, es decir, primero hago el producto y luego el complemento, es igual a W por el complemento de Z. Por las propiedades que vimos en la teoría, sabemos que esa propiedad es falsa. Entonces, como se refiere a todo y es falsa, lo que corresponde dar es un contraejemplo. Entonces, digamos, sea W igual a 1 más I y Z igual a 2 menos 3i. Entonces, por un lado, calculo W por Z, que sería hacer el producto 1 más I por 2 menos 3i, y esto me da 2 menos 3i más 2i menos 3i cuadrado, que eso es más 3, o sea, 5 menos i. Por lo tanto, el conjugado de W por Z es el conjugado de 5 menos i, y eso es 5 más i. Entonces, eso es el lado izquierdo. Por otro lado, tenemos que calcular W por el conjugado de Z. Esto sería 1 más i, y el conjugado de Z es 2 más 3i. Entonces, esto es 2 más 3i más 2i más 3i cuadrado, que es menos 3, o sea que esto me da el número menos 1 más 5i, y estos dos números son claramente distintos. Entonces, como la propiedad es falsa, uno colocaría es falso por el contraejemplo y escribe este ejemplo, ¿sí? Entonces acá queda bien clarito una de las cosas que decíamos en la introducción. Cuando una propiedad se refiere a todos los elementos, para mostrar que es verdadera hay que hacer una demostración en forma genérica, que es lo que está en negro. Para mostrar que una proposición que se refiere a todos es falsa, simplemente basta con dar un ejemplo. Bueno, analicemos el punto 3, perdón, el 1C. Entonces tenemos, en el 1C me dice, dado un complejo Z no nulo, como dice un complejo Z y no dice nada de su identidad, podría ser un complejo cualquiera, lo único que sé es que es distinto de Z. Entonces, afirma que el complejo I por Z, que es el producto del número complejo I, la unidad imaginaria por el número complejo Z, tiene el mismo módulo que el Z original y los argumentos principales difieren en I sobre 2. En general, cuando me piden trabajar con módulo y argumentos y producto, eso es fácil de hacer en la forma exponencial, así que vamos a decir, primero declaramos quién es Z, sea Z igual a R por E a la I alfa, es decir, un complejo en forma exponencial con R el módulo y alfa el argumento. Como vamos a trabajar en forma exponencial, hay que expresar I en forma exponencial. La unidad imaginaria tiene módulo 1, porque sería la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, y tiene argumento, como es un número imaginario puro y positivo, está ubicado, hacemos por acá, la unidad imaginaria está ubicada en el eje y positivo, así que el argumento es 90 grados o en radianes, que es la manera que hay que colocarlo obligatoriamente en la forma exponencial, en radianes pi sobre 2.
y me quedó muy lindo, vamos a escribirlo mejor. Entonces, en radianes es pi sobre 2. Así que tenemos que hacer el producto de i por z. Entonces, esto sería i expresado en forma exponencial, que es 1 por e a la i pi sobre 2, esa es la forma exponencial de la unidad imaginaria, por z, que es r por e a la i alfa. En forma exponencial, para multiplicar, se multiplican los módulos, 1 por r da r, y se suman los argumentos según la propiedad del producto de potencias de igual base, que sigue valiendo en la forma exponencial, en este caso sería alfa más pi sobre 2. Entonces, esta es la forma exponencial de i por z. Entonces, pero todavía no hemos contestado la pregunta. La pregunta decía, dado un z no nulo, un z distinto de 0, el número complejo i por z, que es este que aquí calculamos, tiene el mismo módulo que el z original, es decir, que este, y los argumentos difieren en pi sobre 2. Entonces, si notamos, el argumento de z es r, pero si ustedes se fijan, eso también es igual, el módulo de z es r, que eso también es igual al módulo de i por z, que es lo que aquí calculamos, este es el módulo. Y por otro lado, que los argumentos difieren en pi sobre 2, quiere decir que si uno hace el argumento de i por z menos el argumento de z, esa diferencia debería dar pi sobre 2. Entonces, por un lado, el argumento de i por z es alfa más pi sobre 2, y el argumento del z original era alfa, así que esta cuenta me da pi sobre 2. Entonces, como la diferencia es pi sobre 2 y tienen el mismo módulo, entonces la proposición es verdadera. Entonces, ahí se pone de manifiesto las cosas que estuvimos charlando en la introducción. Vamos a revisar algunos puntos teóricos más de los otros temas. Vamos a tratar el 1A del tema 2, que trata con argumentos de un número complejo z y su conjugado. Como habla de un complejo z cualquiera sin hacer ninguna referencia a su identidad, nuevamente se trata de un complejo z genérico, o sea que es una propiedad que se refiere para todos. Entonces, digamos, sea z igual a x más y por y. Luego, si ese es z, z conjugado es x menos y por y. Entonces, como habla de argumentos, calculamos. El argumento de z es el arco tangente de y sobre x, siempre y cuando x sea distinto de 0, es decir, que no sea un número complejo imaginario puro. Y este va a ser un cierto ángulo alfa. Entonces, calculamos el argumento de z conjugado, y esto sería el arco tangente de, bajo la misma condición que x no sea 0, de menos i sobre x. Y ahora vamos a hacer la siguiente observación. Como un recordatorio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar un par de ejes. Vamos a hacer el gráfico de tangente de alfa. Entonces,
la tangente es seno sobre coseno y el coseno es 0 en 90 y menos 90. Sabemos que la tangente va a tener asímptotas en 90, que en radianes es pi sobre 2, en menos 90, que es menos pi sobre 2. El gráfico de la tangente es aproximadamente así, aquí pasa por 0. Este es tangente de x igual a tangente de x. Pero la función inversa de la tangente es el arco tangente de y. Entonces quiere decir que lo que tenemos sobre el eje de las x es el arco tangente. Ahora, eso solamente es cierto si uno restringe la tangente, porque en realidad, como el seno y el coseno son periódicos, la tangente también. Es decir, este mismo gráfico que está acá se repite cada 180 grados. Entonces, uno limita el argumento de la tangente a todos los ángulos comprendidos entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, porque en ese rango, como todos los valores del eje y corresponden a una tangente, la función es sobreceptiva y no hay dos ángulos que tengan la misma tangente entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, o sea, es inceptiva. Entonces, como en el rango de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, la tangente tiene función inversa y su función inversa es el arco tangente. Entonces, si aquí nos fijamos, un determinado valor del arco tangente, este sería tangente de alfa, y el mismo valor, pero del lado opuesto, como el gráfico de la tangente es simétrico respecto al origen, va a corresponder a menos tangente de alfa. Entonces, como y sobre x representa el valor de la tangente, si yo necesito obtener lo que está en el eje de las x, entonces quiere decir que por lo que estamos viendo, el arco tangente de menos y sobre x es menos alfa. Entonces, como uno de los argumentos dio alfa y el otro dio menos alfa, entonces esta primera propiedad es verdadera, los ángulos son opuestos. Es decir, luego la conclusión es que el argumento de z es el argumento de, menos el argumento de conjugado de z. Esto solamente cuando uno habla del argumento principal, que es cuando uno trabaja en el rango de valores de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, que es en realidad el que trabaja la calculadora. Luego, es decir, el ángulo que obtenemos antes de hacer la corrección de cuadrantes, cuando le sumamos pi, 2pi, dependiendo del cuadrante que esté, es decir, el ángulo antes de hacer la corrección por cuadrantes, para trabajar siempre con el ángulo positivo entre 0 y 2pi, es decir, el ángulo que da la calculadora entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 es lo que se llama el argumento principal. Otra cosa a tener en cuenta es que muchos confundieron ángulos opuestos con opuestos por el vértice. ¿Sí? Pero si hubiese pedido opuestos por el vértice, debería haber dicho exactamente eso. Opuestos es signo contrario. Para ser ángulos opuestos por el vértice, hubiese dicho la frase completa, opuestos por el vértice. Bueno, el punto B es falso. También hay que dar un contraejemplo. Es muy similar a como hicimos en el tema anterior, con la diferencia que es con la suma. Me interesa analizar el punto 1C. En otro color. En el punto 1C dice: los números complejos z que verifican que tal expresión es un imaginario puro son todos los imaginarios puros. Como dice los números complejos z, se refiere a todos, ¿sí? Entonces, lo que ahí me está planteando es que
Si Z es un complejo imaginario puro, es decir, si Z es de la forma I por B, entonces toda esa expresión 2Z menos I sobre 2 más I por Z es un imaginario, es decir, es de la forma I por B. Coloco D en vez de B porque no necesariamente son el mismo imaginario puro. Es decir, que simbólicamente esta propiedad me está pidiendo esto. Ahora, una cosa que podría hacer es tomar este Z igual a I por B y reemplazarlo en todos los lugares donde dice Z y hacer la cuenta y ver si la forma que tiene el resultado es un imaginario puro, teniendo en cuenta que todas las cuentas se pueden hacer. Pero muchas veces algo que ahorra camino cuando uno tiene una división es lo siguiente: analizar para qué valores de Z la cuenta no se puede hacer, que es cuando el denominador es 0, porque como recuerdan, en los complejos tampoco es posible la división por 0. Si despejamos Z, termina resultando que es menos 2 sobre I. Pero para hacer una división de complejos multiplicamos por el conjugado del denominador en el numerador y denominador, y esto termina dando 2i, en el denominador queda menos i cuadrado, pero como i cuadrado es menos 1 da 2i. Entonces aquí encontramos que el denominador de la expresión es 0, con lo cual no existe, cuando z es 2i, pero 2i es un imaginario puro. Entonces quiere decir que esta propiedad no es verdadera para todos los imaginarios puros, pues hay uno de ellos con la cual la cuenta no solamente que no es un imaginario, sino que ni siquiera se puede hacer. Entonces la respuesta sería que esta propiedad es falsa y colocamos que es falso, ya que si z es igual a 2i, la expresión no existe. Antes de continuar con el siguiente tema, ahora que estoy notando, dejé el punto 1a por la mitad cuando me puse a hablar de otras cosas. Hicimos la parte cuando x es distinto de 0. Ahora, ¿qué ocurre si x es igual a 0? ¿Sí? Porque en ningún momento me restringía que estoy trabajando con un z que no pueda ser imaginario puro. Si z es igual a 0, perdón, si x es igual a 0, z es de la forma I por I, es decir, es un imaginario puro, y z conjugado es menos I por I, también es un imaginario puro. ¿Sí? Este era z y este era z, este era z conjugado. Ahora, aquí pueden ocurrir dos casos. Si I es mayor a 0, esos números están ubicados de la siguiente manera. Este sería z, y como si I es positivo, menos I es negativo, entonces este sería, aquí estaría ubicado z conjugado. Pero si uno observa, trabajando con el argumento principal, este es pi sobre 2 y este es menos pi sobre 2. Entonces, si I es mayor a 0, el argumento de z es pi sobre 2 y el argumento de z conjugado es menos pi sobre 2, es decir que, nuevamente, al igual que en el caso general, los ángulos son opuestos. Y si I es negativo, vamos a hacerlo con otro color, si I es negativo, z igual a I por I, como este sería un menos 2, digamos, por ejemplo, z estaría ubicado ahí y z conjugado estaría ubicado sobre el eje Y, pero apuntando hacia arriba. Entonces, en ese caso, el argumento de z, que como ahora es el que está en verde, es menos pi sobre 2, y el argumento de z conjugado, como ahora es el que está ubicado en el eje Y positivo, es más pi sobre 2. Pero nuevamente son opuestos. Entonces, en los tres casos posibles, el caso general con x distinto de 0, y cuando x es igual a 0, tanto si z apunta sobre el eje positivo como negativo, en los tres casos los ángulos son opuestos, y ahí sí puedo asegurar, como se cumple en todos los casos, que la propiedad es verdadera.
Del tema 3 vamos a analizar el punto 1a. ¿Por qué? Porque es el primero que nos encontramos donde tenemos la palabra existe. Recordando lo que hablamos en la introducción, si la propiedad es verdadera y tengo la palabra existe, van hasta con encontrar un ejemplo numérico para afirmar que es verdadera. Y si es falsa, como es falso que existe, quiere decir que para todos la propiedad no se cumple. Entonces habría que demostrar lo contrario de lo que afirma. Bueno, por lo que vimos en la teoría sabemos que en realidad esto no es cierto, entonces como esto no existe, que es falso, hay que demostrar lo contrario. Como dice que existen complejos no nulos donde el argumento del conjugado y del inverso no son iguales, nosotros tenemos que probar que para complejos no nulos siempre el argumento principal de su conjugado y del inverso son iguales. Entonces, para probar que esta es falsa, como eso no existe, hay que demostrar. Entonces, en el punto, vamos a hacerlo aquí, 1a, decimos, sea z igual a x más y por y. Luego, el conjugado de z será x menos y por y el inverso de z, también por lo que vimos en la teoría, será x sobre x cuadrado más y cuadrado menos y sobre x cuadrado más y cuadrado por y. Entonces, este es el conjugado, este es el inverso, siempre suponiendo que z es distinto de 0 para garantizar que este denominador existe. Entonces, como tenemos que probar lo contrario a lo que dice ahí, porque eso no existe, que es falso, tenemos que probar que los argumentos de z conjugado y de z inverso son iguales. Luego, el argumento de z conjugado será el arco tangente de menos y sobre x si x es distinto de 0. Y el argumento de z a la menos 1 será, bajo la misma condición, el arco tangente de menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, que es la componente imaginaria, sobre x sobre x cuadrado más y cuadrado, que es la componente real. Pero como ambos denominadores son iguales, se pueden simplificar y esto se reduce al arco tangente de menos y sobre x. Cuando uno trabaja con el argumento principal, como ya hablamos en el ejercicio anterior, como el arco tangente es la inversa de la tangente, si este es alfa, este también, porque la función original es insertiva. Entonces, si x es distinto de 0, esos dos ángulos son iguales. Me falta chequear qué ocurre si x es igual a 0. Si x es igual a 0, pueden existir dos casos. Que y sea positivo, en ese caso, el conjugado de z es menos y por y, y z a la menos 1, si x vale 0, es menos y sobre x cuadrado más y cuadrado por y. Pero aquí podemos notar que ambos son, por empezar, ambos son imaginarios puros. Cuando y es positivo, menos y apunta hacia el eje y negativo, o sea que este sería z conjugado, pero como x cuadrado más y cuadrado es siempre positivo, el y es positivo, este también apunta hacia el lado negativo, simplemente que tiene un módulo distinto a z conjugado, pero ambos apuntan en el mismo sentido. Entonces eso quiere decir que el argumento de z conjugado es igual al argumento de z a la menos 1, y en este caso es menos y sobre 2 para ambos.
Y el último caso que queda es si x es igual a 0 e y es menor a 0, entonces en realidad ahora z conjugado, que es menos y por y, como y es negativo, multiplicado por menos 1 queda positivo, así que en ese segundo caso z conjugado va a estar apuntando sobre el eje y positivo, este sería z conjugado, y por otro lado z a la menos 1 va a ser menos y por y sobre x cuadrado más y cuadrado, pero como el denominador es positivo y es negativo, la división es negativa, multiplicada por menos 1 es positivo, así que z a la menos 1 apunta en la misma dirección que z conjugado, así que ambos tienen el mismo ángulo. Vamos a escribir por aquí. En este caso, el argumento de z conjugado es igual al argumento de z a la menos 1 y de y sobre 2 positivo. Entonces, en los tres casos posibles, cuando x es distinto de 0, y si x es igual a 0 para los dos signos posibles de y, ocurre que en los tres casos los ángulos son iguales. Entonces hemos probado que para todo complejo que no sea nulo, los argumentos principales, es decir, el que está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 del conjugado y del inverso son iguales, con lo cual, como para todos se cumple que son iguales, no existe ninguno donde no sean iguales. También es importante que hagamos un comentario sobre la forma polar. Vimos en la teoría, por ejemplo, cuando planteamos la deducción de la fórmula de Mödre para la radicación o del logaritmo, que dos complejos en forma polar, supongamos z igual a r por e a la i alfa y w igual a s por e a la i beta, los complejos en forma polar son iguales si los módulos son iguales y segundo, los argumentos son iguales o difieren en un número entero de vueltas. ¿Esto por qué? Porque yo puedo tener un determinado número complejo, por ejemplo este, que sea z, y yo puedo dar una vuelta entera y vuelvo a la misma posición, y sin embargo recorrí un ángulo que es mayor a una vuelta. Entonces en realidad esta propiedad es falsa porque no necesariamente los complejos que son iguales en forma polar tienen que tener el mismo módulo de argumento. Por ejemplo, el número complejo 2 pi sobre 4 y el número complejo 2, 9 cuartos de pi son en realidad, cuando uno calcula sus componentes en forma binómica, el mismo. Supongamos que si esto mide 2, esta longitud que es el módulo, pi sobre 4 es ese argumento, pero si uno da una vuelta entera, ha recorrido un ángulo de 9 cuartos de pi y vuelve a la misma posición. Ambos de estos números, calculados en forma de par ordenado, termina dando el complejo raíz de 2 más pi por raíz de 2, que ese cálculo lo pueden hacer con la fórmula de Ohm. Entonces, uno diría, es falso por el contraejemplo y tenemos este contraejemplo. Bueno, el punto 3 es muy similar al punto 3 del tema 1, simplemente que en lugar de con una multiplicación con una división, pero también va a ser verdadero como lo fue el otro. Y con respecto al punto 4, el 1a es exactamente igual al 1a que acabamos de hacer del tema 3, este es verdadero. El argumento principal de un complejo Z y de su inverso son ángulos opuestos. Acá el error más común que cometieron, o sea, este es parecido al que hicimos con el conjugado en uno de los temas anteriores, pero remarco que opuestos no significa opuestos por el vértice, y el 1C es falso, es muy similar al que hicimos en el tema 2, donde nos quedaba que había una división por 0 si tomábamos Z igual a 2i. En este caso, en lugar de hablarme de complejos imaginarios, me habla de complejos reales, pero uno puede notar que
va a ser falso porque si z es igual a 1, que es un complejo real, el denominador es 0 y directamente no se puede calcular la división. Entonces, con eso terminamos la discusión del punto número 1.